muchos sabemos, el día de ayer se estrenó el tan esperado tercer capítulo del programa de viajes del Chico, con la participación de nuestro querido Taehyung, que fue un invitado especial. Repito, un invitado especial. No importa si sale en 1, 2 o 3 capítulos, él seguirá siendo un invitado y eso no tiene nada de malo. Pero aclaremos de una vez que los dueños del programa son Jimin y Jungkook. Estoy viendo comentarios por ahí y videos en otras redes sociales donde quieren dejar de lado a Jimin, insinuando que el programa le pertenece a Tae y Jungkook, lo cual es completamente absurdo, ya que en primer lugar, la persona que tuvo la idea de este programa fue Jimin, quien se lo propuso a Jungkook y él aceptó sin ningún problema, y esto ya tiene mucho tiempo, pero recién lo pudieron hacer real. Así que no importa lo que digan o lo que inventen, la verdad es esta. El programa de viajes le pertenece exclusivamente al chico y mediante avance en los capítulos y vemos que se unen otros integrantes serán solo invitados. Esto lo dijo el mismo Jungkook cuando le dijo a Tae que él podría ser el primero o quizás el último invitado. Él mismo lo denominó como tal. Incluso Tae lo dijo, que él era un invitado. No entiendo de dónde sacan ideas diciendo que el programa es de Jungkook y Tae, lo cual, repito, es completamente absurdo. Ahora, sin más, comencemos. El episodio lo vemos al inicio con Jungkook y Tae atrás mientras que Jimin va de copiloto. Precisamente aquí es cuando Tae pregunta, ¿soy su primer invitado? Y Jungkook le responde, quizás el primero y el último, lo que ocasiona un par de risas. Una vez llegan a un destino prelimitado, cambian los roles y esta vez Tae es quien maneja al volante, liderando y conversando entre los tres. Mientras la música los acompaña entre canciones y risas, escuchamos a Jimin decir que se siente un poco mal, que le duele el estómago. Y esto ya lo habíamos escuchado antes porque si recordamos, en los 2 primeros capítulos del programa, Jimin comenta que está mal del estómago y por ese motivo se la pasaba en el baño. Incluso vemos como Jungkook le da su medicina para que se sienta mejor. Al momento que llegan al lugar donde van a comer, Jimin es el único que se queda en el auto. Y si prestamos atención, vemos como Jungkook gira lentamente la cabeza como buscando a Jimin y escucha que Jimin dice entren, y ambos simplemente caminan hacia el lugar. Esto lo aclaro porque muchos están diciendo que Jungkook se olvidó de Jimin porque quería pasar tiempo con Tae, lo cual es totalmente ridículo, no fue así. Jimin después de esto expresa con broma y ternura, no puedo creerlo, me abandonaron. Sin embargo lo dice con una sonrisa. Luego Jimin se va a ver el mar y ahí nos cuenta que no tuvo la oportunidad de verlo muchas veces ya que él vivía por una montaña. Luego nos muestran la toma donde están Jungkook y Tae ya en el lugar revisando todo. En un determinado momento Jungkook dice, ¿dónde está Jimin? Y como si fuera arte de magia o como si lo hubiera invocado, Jimin aparece en el lugar. Pero ustedes solo miren la sonrisa y la timidez con la que Jungkook lo mira. Incluso parece arreglarse el cabello. Después de esto, Tae es quien se atreve a lanzarle un cumplido y le dice, «Te ves lindo», a lo que Jimin responde, «Soy lindo, ¿no?», y ambos comienzan a reír. Jungkook también ríe, pero realmente quiero que rescatemos este momento. ¿Cómo Jungkook puede mostrarse tan tímido después de haber estado con Jimin hace algunos momentos? Parece como si estuviera viendo a la persona que le gusta. Tae, siempre amable, no duda en esbozar una sonrisa y dedicarle palabras lindas a Jimin. Por algo ambos son almas gemelas. Luego, mientras van avanzando, Tae suelta un comentario entre risas. No debí haber venido, provocando que Jungkook, como siempre con ganas de molestarlo, le responda, entonces regrésate. Jimin interviene con una sonrisa y dice, no deberías decir eso, ya que es nuestro viaje. Ambos comienzan a reír entre ellos, incluso Jungkook le manda a Tae a nadar con los peces. Ambos comienzan a reírse de esto. Quiero dejar en claro que Jungkook lo dice de broma o sarcásticamente. En ningún momento está atacando a Tae. Ellos se conocen desde hace tiempo
y suelen bromearse de esta manera, porque sí, he visto muchos comentarios donde están criticando a Jungkook de ser una mala persona y alguien que no tiene valores ni respetos, lo cual me parece ridículo en muchos sentidos. Continuando con los momentos, llega uno en particular y es cuando llega la comida. Tae ve el pescado ahí y le dice a Jimin que si lo puede hacer por él, o sea, quitarle las espinas. Jimin realmente no tiene problema con eso y entonces se para y dice que lo va a ayudar, pero Jungkook interviene de inmediato y dice, Dios mío, no, él sabe cómo hacerlo pero es perezoso, refiriéndose a que Tae podía hacerlo solo, pero simplemente no tenía ganas. A lo que Jimin dice, entonces no lo voy a hacer, y Tae vuelve a decirle, por favor, hazlo por mí. Esto ha llamado mucho la atención por un motivo. Aquí Jungkook no quería que Jimin prácticamente atendiera la comida de Tae. ¿Por qué? No lo sabemos, pero recordemos un run de BTS donde Jungkook dijo que no dejaría que su pareja le sirviera o le diera de comer a otro. Y es precisamente lo que está evitando que Jimin haga, que le dé de comer a otra persona, en este caso a Tae. Vemos como Jungkook espontáneamente tiene acciones con Jimin que él dijo que solo haría con su pareja. Ustedes mismos saquen sus propias conclusiones. Mientras la comida avanzaba y ellos reían, llegó un punto donde Jimin decide prepararle algo para que Tae coma como un bocado, y lo que Tae hace es coger la cámara y correr. Jimin claramente no se pudo quedar atrás y salió detrás de él. En el camino dejó sus zapatos que fueron recogidos nuevamente por Jungkook. Y es que al parecer esto también es una costumbre, porque lo hemos visto en runs anteriores de BTS, donde Jimin jugando deja sus zapatos a medias y es Jungkook quien los recoge y anda con él. Luego ambos regresan, ya que después de correr tanto, al final Tae acepta el bocado de Jimin y los dos regresan felices al lugar para dirigirse donde se hospedarían. Ingresando a la casa nos muestran dónde pasarían la noche. Jimin señala su cama y la cama de Jungkook. Ambos toman posesión de ella y le dicen a Tae, tú dormirás ahí en el colchón que está en el piso, y Tae simplemente dice, está bien. Luego ambos comienzan a reír y a saludar a la cámara. Bajan y continúan con sus bromas, en especial Jungkook, quien comienza mojando a Jimin con una pistola de agua, seguido de Tae, y lo toman como su víctima. Ambos comienzan a dispararse mientras Jimin simplemente se queda echado en el piso. Algo que particularmente llamó la atención fue donde Jungkook comenzó a dispararle a Jimin. Ustedes véanlo. Ahora, luego de eso, vemos como Jimin se queda dormido en el piso y Jungkook y Tae disfrutan de la piscina. Luego vemos como Jungkook intenta llamar la atención de Jimin mojándolo con la pistola, pero este ya estaba dormido, así que simplemente se levanta y se pone de pie y va hasta donde Jimin está acostado y vemos la manera en cómo lo observa. Luego los tres se dirigen a unos juegos donde disfrutan y pasan momentos increíbles, especialmente Jungkook, quien parece tener una energía que nunca se acaba. Aquí ocurre un pequeño accidente y es que Jimin se golpea mediante el juego haciendo que su labio sangre. Aquí podemos ver la completa preocupación de Jungkook, como cuando lo ve con una sonrisa, pero al darse cuenta que se lastimó el labio, él desaparece por completo, se vuelve completamente serio y le avisa al staff que Jimin está sangrando. Pero cuando Jimin lame su propia sangre, Jungkook también lame sus labios. Al verlo, esto ha causado mucha curiosidad de por qué hace lo mismo, pero ellos se divierten completamente. Y luego tenemos el adelanto donde vemos a los tres que van a estar como pescando en un lago. Esperemos con ansias el siguiente capítulo. Y esto no termina aquí, aún me falta detallar algunos momentos que sé que muchos de ustedes están esperando.